Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos la visita del licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón. El licenciado Vaca es un abogado prestigiado, afamado, y ha sido varias veces diputado local, una vez diputado federal. Es una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito legislativo. De eso va a tratar la plática del día de hoy, para saber si los diputados actuales, tanto a nivel federal como a nivel local, están haciendo bien su tarea, están llevando buenas iniciativas y qué resultados están dando esas iniciativas. Si son buenas, pues qué bueno, y si son malas, pues hay que decirlo, hay que comentarlo, para que si es posible que en algunas cosas rectifiquen, lo hagan. Finalmente, los diputados son representantes nuestros, no se pueden ir por la libre como algunos consideran. Los diputados, al ser nuestros representantes, tienen que consultarnos sobre decisiones importantes que tienen que tomar. Le damos, para llevar un orden, en primer lugar, le damos la bienvenida al licenciado Sergio Vaca. Sergio. Paco, gusto en estar aquí otra vez. Muchas gracias por aceptar. La ventaja tuya, que yo agradezco mucho, es que cuando se ofrece algo y queremos consultarte sobre algún tema importante, sobre algún tema relevante, pues simplemente estás dispuesto a venir a compartir con nuestros radioyentes lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Pues yo creo que son más de 50 años de vida profesional las que tienes. Fíjate que yo comencé a ejercer en cuarto año de leyes en 1964, entonces llevo 55 años ya ejerciendo. Ya llovió. Son muchos años. Ya llovió y bueno, pues simplemente las experiencias que has tenido como abogado, como legislador, te dan materia para poder tratar estos temas, materia y conocimiento para poder tratar estos temas. ¿Cómo ves tú las propuestas que están llevando a cabo las legislaturas locales y la legislatura federal? A mí me parece que de repente hemos regresado a un periodo que creíamos superado. ¿Y por qué me refiero a un periodo que consideramos superado? Porque en el siglo pasado, en el siglo XX, que no tiene muchos años que terminó, apenas 19, pues nos encontrábamos con que todo lo que mandaba el presidente, o casi todo se aprobaba. Realmente no había una oposición. La oposición era minoría. Cuando había que hacer o determinar o votar algo, pues simplemente la mayoría de las cámaras votaba a favor de las propuestas del presidente. Aterrado que se llegaba a pensar que lo que el presidente enviaba, con algunas modificaciones desde luego, pero era aprobado por ambas cámaras. ¿Cómo ves la situación actual, Sergio? Mira, Paco, vale la pena hacer un breve antecedente de cómo surgen y para qué nacen los representantes del pueblo, ya sean diputados locales, federales o senadores. Hay un librito que, si recuerdo bien, su autor es un europeo, creo que francés, Ferdinand de La Salle, como el Colegio La Salle, que se llama ¿Qué es una Constitución? Y en unas cuantas páginas te describe realmente por qué hace falta contrapesos y división de poderes. En Prusia había uno de la dinastía de los Federicos, que hubieron unos brillantes y otros que no fueron nada brillantes, que gastaba dinero y gastaba dinero y gastaba dinero y gastaba dinero. Y los ciudadanos, representados por 14 o 15 de ellos, un día le pidieron una entrevista. Dijeron: señor, necesitamos tener una representación. ¿Por qué?
Porque usted gasta y gasta y gasta y nosotros pagamos, pagamos y pagamos. Igualito que ahora. Igualititito. No ha habido mucho avance, bueno, cuando menos en México. Y esto fue hace más de 200 años. Ajá. Entonces le dijeron que bueno, ¿y qué es lo que quieren? Pues que tengamos un grupo elegido entre nosotros que autorice sus gastos. No, eso no. Entre Dios que está en el cielo y yo que estoy en la tierra no puede haber intermediarios. Y no acepto. Pero llegó un momento en que sus deudas eran tan grandes que necesitaba el apoyo de los empresarios, del pueblo llano, de todos. Entonces les concedió el derecho a que hicieran una ley fundamental que estableciera los derechos y obligaciones de él y los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Ahí fue donde nace la Constitución y ahí hay por primera vez en la época moderna un contrapeso. Remontémonos un poco más. El momento más brillante de Roma, que llegó a conquistar casi todo el mundo conocido, fue cuando era república. Y fíjate los sabios que fueron, Paco. Ellos elegían cada año 2 cónsules para que no hubiera todo el poder depositado en una sola persona. Y entonces a veces hasta se peleaban y se sacaban la lengua. Y había algunos que sobrepasaban al otro. Pero era una buena idea que no hubiera un solo individuo manejando todo. Por cierto, en una de las ocasiones que Julio César fue cónsul, el otro cónsul se llamaba Clodio, decían, hay 2 cónsules, Julio y César, porque él anuló completamente al otro, sí, era más listo. Lo hizo nada. Ahora, ¿por qué brillaba el Senado de la República? Porque eran gente bien intencionada. Y además era gente de experiencia. Senado, según leí por ahí, viene de Cenex, de Senecto. Solamente podían llegar a ese cargo personas, desde luego, con un perfil de honradez, al menos en teoría, con un perfil de experiencia. No puede ir al Senado, como sucede ahora en algunos países. Van jovencitos de 20 y tantos años que pueden ir cargados de muy buenas intenciones, pero con nulos conocimientos o con muy bajos conocimientos. Por cierto, conocimientos que no solamente se dan en la escuela, sino que los da la vida, los da la experiencia. Y esa sensatez que puede tener el Senado, quienes integran el Senado, pues ayuda a mantener los equilibrios, claro, para que no haya alguien que se desboque, usemos ese término, y acabe con la finga y los mangos. Claro, claro. Bueno, pues volviendo, tienes razón, fíjate que me tocó participar activamente en un acto legislativo cuando era yo diputado local y que tú eras alcalde en Veracruz. Llegó una iniciativa para reformar la Constitución Federal y que se disminuyera la edad para los senadores, solamente con la finalidad de que el niño verde, que era hijo del dueño del Partido Verde Ecologista, que ya era diputado federal plurinominal, por supuesto, pudiera ser senador. Le hicieron una ley a la medida. Como con Sastre. Ajá. Entonces, yo hablé con mis compañeros de Acción Nacional, que éramos 9, éramos la quinta parte, nosotros, en total eran 45, y nos opusimos. Y entre otros argumentos dije, señores, senador viene de senectus, hombre de edad madura, como un muchacho de 19 años o 20 va a ser de edad madura. Pues, se aprobó de cualquier manera, y por cierto, ya que te digo que se aprobó, ¿cuántas votaciones crees que ganamos los legisladores de Acción Nacional? Ninguna. Nunca. Claro. Me malacostumbré a perder, y mira que nunca me ha gustado. Porque ahí realmente en las legislaturas no cuentan los argumentos, no cuentan, bueno, habrá excepciones desde luego, pero no cuentan los argumentos, los razonamientos, el apego a la Constitución, una serie de guías que debía de haber. Ahí cuentan las consignas que da el Ejecutivo, el Ejecutivo estatal o el Ejecutivo federal. Así era antes y así creo que se está repitiendo ahora. Bueno, entonces, volviendo con eso, en algún momento los de la plebe, que no era un término peyorativo, era la gente que no era aristócrata en Roma, se disgustaron
porque sentían que sus gobernantes no estaban actuando con justicia. Y se fueron al Monte Aventino, que está cerquita ahí de Roma. Y dijeron, no vamos a bajar, y no vamos a trabajar, y no vamos a cultivar, y no vamos a producir. Una especie de paro. Pues sí, hasta que nos traten. Mandaron a uno de los senadores, o dos, y les dijo, miren, entendemos sus razones, vamos a llegar a un acuerdo. Hagan ustedes que Roma, que era una sola ciudad, es un cuerpo humano. Ustedes son las manos y ustedes son las piernas. Nosotros somos la cabeza. La cabeza sin brazos y piernas pues no funciona. Ustedes sin alguien que los dirija tampoco. Llegaron a un entendimiento y les concedieron, si recuerdo bien, unos representantes que se llamaban tribunos de la plebe. Y esos tenían el derecho a objetar las decisiones del Senado. Lo que quiero llegar a explicar a tus radioescuchas, Paco, es que es malísimo que el poder se acumule en una sola persona. Yo lo he dicho siempre, antes de ser diputado, lo comprobé que es verdad. El equilibrio, porque para eso nació el poder legislativo, debe estar en los diputados y los senadores. Desgraciadamente, durante los añísimos de administración del PRI, eran incondicionales los diputados y los senadores priistas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no recuerdo cuántas modificaciones se hizo a nuestra ley fundamental, a la Constitución Federal, hasta 1997. A lo mejor fueron más de 100 o más de 200. Todas provenían del presidente de la República. Entonces los diputados federales y los senadores estaban como oficialidad de partes, nada más para repartir chamba y aprobar. Eso es increíble. La verdad es increíble. ¿Cuál equilibrio de poderes? Pues no había ninguno. Ahora, otro tema muy importante. ¿Son necesarios tantos senadores y tantos diputados? Tú ya fuiste diputado federal y seguramente viste lo que yo también vi. En las sesiones. La cuarta parte trabaja, lo demás va a pasar el tiempo y a cobrar. Pero a veces a las 3 o 4 de la madrugada no hay ni 50. Yo recuerdo una llamada. Es que también, también hay que aclararlo, que las sesiones son maratónicas. Sí. No hay gente que aguante una sesión que empieza a 11 de la mañana, por decir algo, y son las 3 de la mañana, todavía no termina, y está uno oyendo el mismo rollo, sí. Está uno oyendo una serie de discusiones que dan sueño, sí. De verdad, de tan aburridas, cuando simplemente ya está todo listo para votar en tal o cual sentido, pero bueno, algunos quieren justificar su presencia y les encanta subir a tribuna a discutir a veces tonterías. Conclusión, da mucho sueño. Yo fui diputado y créeme que luchaba yo por no quedarme dormido después de 12 o 14 horas continuas de sesión y además con los fotógrafos de frente para que si en una de esas cerraban los ojos, sí. te sacaran una foto y te exhibieran el otro día. Te voy a recordar algo que fue una llamada telefónica tuya. Creo que fue en el 2003, cuando ya nos íbamos. Presentó al entonces senador de la República por Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, una iniciativa para que las APIs, y él le tenía echado el ojo a la API de aquí, a la de Veracruz, en su estado, pasaran a ser administradas por el gobierno. Un porcentaje de las acciones pasaran a manos del gobierno del estado y del gobierno municipal, lo cual era una situación verdaderamente absurda. Entonces tú te enteraste, no supe ni cómo, porque eso sucedió a las 3 o 4 de la madrugada. Me enteré porque un senador me hizo el favor de avisar. Me avisó y me mandó una copia del el punto de acuerdo que habían suscrito. Y bueno, tuve que moverme. Estaba yo muy mortificado, muy preocupado, porque el hecho de que ahora 3 niveles del gobierno tuvieran que ver con puertos,
pues simplemente era una aberración, por los puertos tienen que ver, todo lo que tienen que ver es con temas inherentes al gobierno federal, tienen que ver con migración, tienen que ver con aduanas, tienen que ver con agricultura, tienen que ver con sanidad vegetal, sanidad internacional, tiene que ver con un montón de áreas que son competencia del gobierno federal. ¿Y qué es lo que querían? Querían acciones para cobrar los dividendos. Teníamos en el puerto de Veracruz 400 millones de pesos en caja. Y yo creo que eso atrae a cualquiera. Claro. Pero bueno, al final se hizo una acción de inconstitucionalidad y la ganamos, no afortunadamente. Fue así. Y tú me hablaste por teléfono. Bueno, yo hablo de, se ganó en el año 2005 o 2006. Nunca se llegó a aprobar. Te voy a decir por qué. No, a ver, ¿no se llegó a aprobar qué concretamente? ¿Lo del punto de acuerdo? Sí, ¿O qué? Nunca se aprobó. Yo era uno de los 60 o 70 diputados federales de todos los partidos que estábamos ahí. Y cuando eran las 3 o 3:30 de la mañana, y oí semejante disparate que yo sabía cómo funcionaba la API, medianamente sabía yo, pero que generaba ingresos, no era una ratería. Pasé a la tribuna y dije, no puede ser por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y en ese momento no se aprobó. A lo mejor después sí se aprobó, pero en ese momento no se aprobó. Y tú me hablaste al otro día y me dijiste, oye Sergio, ¿por qué nada más te opusiste tú? Porque los demás, hasta los del PAN y los del PRI, estaban dormidos en sus curules. Tú eres el único que tomaste café para estar despierto. Y me felicitaste y te dije, oye, sí, lo hice con recuerdo. mucho gusto porque esto es una maniobra de Fidel Herrera para meterle mano a lo que hay ahí en caja. Bueno, entonces, la verdad es que el poder legislativo está muy desprestigiado. Yo creo, hubo veces en que habíamos 60 u 80 diputados, de 500, Paco. Originalmente eran 400, pero pues fueron incrementando para darle chamba a algunos que nunca han trabajado en nada útil. Había que meterlos al presupuesto. Y luego subieron los senadores a 128. Sobre ese particular, déjame decirte que hay una iniciativa de las pocas buenas que hay en esta legislatura federal, que es de Martí Batres. Propuso que de los 128 senadores se suprima la cuarta parte, que serían 32. Me parece que la idea es buena, pero mal planeada. Mira, México casi seguro es el único país en el mundo que tienen plurinominales. No, okay. Que vota 1 por 2. O sea, si tú y yo somos candidatos al Senado, que nunca lo seremos, y yo le caigo mal a todos y tú les caes bien a todos, tienen que votar por mí a la fuerza porque votan por un binomio. ¿Cómo es posible? Bueno, entonces yo creo que la idea de Martí debía ser mejorada. Decirle, bueno, que haya 34 uninominales. Digo 32, que haya 32 de primera minoría, los que también sudaron la camiseta, y tú sabes cómo se suda, haciendo campaña, estirando la mano para que... Bueno, y 32 plurinominales. O sea, que se quite eso de que votas por 2, que es un disparate. Y te voy a decir por qué creo que debe haber legisladores plurinominales. En las 3 diputaciones que he tenido, he conocido a algunos que no sirven para nada, otros que son brillantes, pero el más brillante, que creo que ya ni está en el PAN, fue Ricardo García Cervantes. Brillante, talentoso, 2 o 3 veces senador plurinominal, 2 veces diputado federal, coordinador de los diputados federales de Acción Nacional, pero él jamás hubiera ganado una elección. Sí. Nunca. Sin embargo, siendo presidente de la Cámara de Diputados en el año 2000-2001, hizo una nueva ley reglamentaria y es una nueva ley orgánica del Congreso de la Unión. Un tipo extraordinario. Pero hay gente que no es capaz de ganar las elecciones, pero sí merecen estar ahí. Sí. Pero esos son garbanzos de libra, mi estimado Sergio. Los demás llegan ahí por, pues la gran mayoría por compromisos de tipo político partidista, y son nombrados por el partido, a veces sin tener los merecimientos necesarios. Y esto pasa en todos los partidos. Llegan personas que ni ganarían una elección, ni tendrían los merecimientos para estar en un cargo de esos. Vamos a una pausa, claro, si te parece, y regresamos en un momento más. Continuamos platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón,
sobre la legislatura. Sergio, quisiera hacer 2 comentarios muy breves. Primero, esto me recuerda un poco las tribus que había inclusive en el continente americano. ¿Quién era el jefe de la tribu? Que equivale al ejecutivo. Era el más valiente, el más fuerte, el más audaz, el que se podía pelear con un oso y ganarle, y sin armas, y ganarle, pero tenía un contrapeso. ¿Y quién era el contrapeso? El Consejo de Ancianos. ¿Y qué era el Consejo de Ancianos? El equivalente al Poder Legislativo. ¿Y qué hacían estos señores del Consejo de Ancianos? Pues eran personas ya no tan fuertes, ya no tan hábiles como en su juventud, pero con toda la experiencia del mundo. Y estas personas eran quienes aconsejaban al jefe, quienes de alguna manera controlaban al jefe y lograban, como tú lo has mencionado, el equilibrio de poderes. Menos errores se cometían que pues terminaban por afectar a la tribu. Ese es un tema. Otro tema, quiero decirte que respecto a los puertos, porque fui testigo de esto, querían pues prácticamente entregar las acciones a los estados y municipios. Si hubiera sido esto, 3 niveles de gobierno mandando en un puerto, si ya de por sí había problemas, pues simplemente los problemas se iban a enredar más. Afortunadamente, logramos con un trabajo sumamente arduo, logramos enderezar una acción de inconstitucionalidad, porque teníamos que frenar esto. De otra manera, quiero decir nada más que si se entregan las acciones y empiezan estados y municipios a sacar dinero de los puertos, probablemente el puerto de Veracruz, la primera etapa de su ampliación, no se hubiera concretado, porque hubieran drenado dinero para otras cosas. Si no es que hubiera caminado para otros bolsillos. Entonces se ganó la acción de inconstitucionalidad. Me acuerdo perfectamente que el ministro que emitió la resolución o que hizo el estudio y lo presentó al Pleno del Poder Judicial fue el ministro Ortiz Mayagoitia, veracruzano de Misantla, una persona muy capaz, muy amable. Se le explicó el problema, lo entendió y bueno, el fallo fue favorable. La acción de inconstitucionalidad procedió y nos olvidamos. Ya está jubilado. Sí, desde luego, pero nos olvidamos bueno, se resolvió el problema, para decirlo rápido. Eso no me acuerdo bien si fue en el 2005 tal vez. Debe haber sido en el 2005. 2005, ya no eras diputado, pero bueno, esa es la conclusión. Hice ese comentario para precisar algunas dudas que pudieran haber quedado y aclararlas. Yo quisiera que continuáramos con el tema. Hablabas de algunos aciertos del Poder Legislativo, como cuáles, por ejemplo. Mira, recientemente se presentó una iniciativa de López Obrador que para mí es extraordinaria. Quizás sea de lo mejor que ha hecho. Que se ponga en la Constitución Federal la prohibición de condonar impuestos. ¿Por qué era discrecional? Totalmente, Paco. A los cuates, ¿cómo dice? Había una frase que decía: a los enemigos, justicia, y a los cuates, justicia y gracia. Sí. Entonces, hay ciertas revistas especializadas y periódicos también que han informado. Siempre hubo ese mal manejo. Si tú eres un empresario rico, poderoso y apoyaste a la campaña para la presidencia, pues te van a dar de vuelta algún beneficio. Paco, pero durante la administración de Peña Nieto se llegó a la cúspide. Se condonaron a empresas importantísimas como Televisa. 2,000 o 3,000 millones de pesos de impuestos. Imagina lo que se hubiera podido hacer con una administración honesta, eficiente, con ese dinero. Ese es un gran acierto, es una reforma constitucional. Seguramente se va a aprobar porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, más la de Diputados, pues son propiedad de López Obrador. Pero además yo creo que van a tener el respaldo de otros partidos, de porque todos, creo que es una decisión, es una iniciativa positiva. Yo votaría a favor, se vayan desde aquí. Si todos tenemos que pagar impuestos, pues es todos, no unos sí y otros claro, no. Claro, bueno. Ahí ahora, no hay duda. Esa es una muy, muy buena. Otro asunto que fue muy escandaloso,
no recuerdo quién fue que presentó la propuesta en el Senado, de que se quitaran las comisiones bancarias. Yo no creo que fuera razonable suprimir todas las comisiones bancarias, pero sí moderar su costo. Regular un poco. Mira, hay algunas cosas que seguramente tu audiencia no sabe. Un amigo, digo su nombre, don Rodolfo Morel Sáenz, fuimos muchísimas veces al campo de tiro a practicar el tiro al blanco durante 25, 30 años. Y dejó un hijo que vive muy modestamente, trabaja en una tienda de esas de conveniencia. Entonces, él abrió una inversión, creo que por 200 o 300 mil pesos en un banco de aquí de Veracruz. Y me dijo, licenciado, me voy del estado. Él era de Chetumal, me voy a Mérida o a Campeche, no recuerdo. Cuando mi hijo venga y le diga que estoy muerto, haga usted efectivo, y me entregó el certificado por esos 200 o 300 mil pesos. Pues estamos hablando, Paco, de hace 11 o 12 años. Viene el muchacho, me dice, oiga, licenciado, que tiene usted un dinero de mi papá. Sí, está a nombre de tu papá y mío. Pues quiero cobrarlo porque mi papá ya falleció. Digo, sí, hombre, ¿cómo no? Se demoró mi secretaria como 2 días para encontrar el condenado certificado, yo ya ni me acordaba. Hablamos y me dice en el banco, ese dinero ya pasó a ser propiedad del banco. Y a ver, ¿cómo si es propiedad de este señor y mío ese dinero? Porque era de él y él lo puso a mi nombre. Ahí tengo todavía el certificado. Dice, licenciado, usted debería saber, y no lo sabía, que en la ley bancaria hay un artículo tal que dice que cuando una cuenta bancaria de cheques, de inversiones, de lo que sea, Paco, no se mueve en 3 años, se la apropia el banco. ¿Cómo la ves? Bueno, pues muy mal, muy mal. Digo, porque no todo el mundo lo sabe. No, yo no lo sabía y yo soy abogado, imagínate. Y si no lo saben, corren el riesgo de que eso pase. No lo mueves y se lo quedan. Bueno, eso debió ponderarse hasta dónde debería llegar, pero no rechazarla de plano ni proponer que se quiten todas las comisiones. Bueno, ahora vamos a ver las malas. Un senador de Morena, que ya es la segunda vez que es senador y que fue diputado federal cuando yo era diputado federal del PRD en aquella época, Félix Salgado Macedonio, que es famoso por sus escándalos. Sí, sí, eso que tomaba mucho y creo que andaba en motocicleta. Y es simpático, sí. Propuso, bueno, hace como 15 días, lo más disparatado que he escuchado en mi ya larga vida, que desaparezca el Poder Judicial Federal. Tú ya lo viviste con esa acción de inconstitucionalidad, y yo también en mi profesión. A veces el único reducto donde consigues justicia es en el Poder Judicial Federal. Entonces, ¿cómo se le ocurre a Félix? Más que por ignorancia. Como le han dado trámite la ignorancia es atrevida. Como le han dado trámite a varios amparos por lo del aeropuerto y han concedido suspensiones, él dice, están entorpeciendo la labor del presidente de la República, López Obrador, que desaparezca el Poder Judicial Federal. Imagínate. A ver, en ingeniería sabemos que las estructuras mínimas más estables tienen que tener 3 apoyos. Es como un tripié. En este caso tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Quítale una pata a la estructura de gobierno y simplemente se va a tambalear. O se cae. Yo creo que no sabía ni lo que decía. No lo sabía y no le hicieron caso tampoco. Afortunadamente. Pero también hay una propuesta por ahí de alguien que quieren que pongan con letras de oro en el muro del fondo de la Cámara de Diputados las iniciales del sindicato, de la coordinadora de trabajadores al servicio de la educación. No lo he visto, pero eso no puede ser. Pero vaya, no puede ser, no puede ser. Va a haber que hacerle un aumento al muro con tanta inscripción que algunos plantean. A ver si al ratito nos salen que quieren tener también ahí los nombres de los 43 de Ayotzinapa, que ahora parece ser que la propaganda oficial pues prácticamente los quiere convertir en los modernos niños héroes
de este país, lo cual es delicado. Si te parece, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando. Claro que sí. Continuamos platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón sobre temas de índole legislativa, aprovechando que él es abogado y que ha sido diputado federal y diputado local en diversas ocasiones. Sergio, ¿qué otro tema consideras tú que estuvo mal planteado o que fue una iniciativa inadecuada? Mira, yo creo que algo que debiera reglamentarse son las marchas de protesta. Me ofende que una bola de rufianes, ahora hasta mujeres, se incorporan a una protesta que ellos no organizaron. Ahora últimamente en defensa de la búsqueda de los muchachos estos 43 de Ayotzinapa. Llegan, creo que ahí por donde está el caballito, se incorporan ya que están cerca del Palacio Nacional, embosados, encapuchados, rompen cristales. Intentan quemar una librería, vandalizan las puertas de la Cámara de Comercio. ¿Qué demuestra, Paco, que quieran quemar una librería? Pues su incultura. Claro. Bueno, odio a los libros, odio a la inteligencia. Pues sí, imagínate. Bueno, entonces siguen avanzando, llegan al Palacio Nacional y en una falta de respeto completa a la institución. A la institución. Y al propio López Obrador. Y al propio inmueble, que es un edificio histórico. Claro. Ese edificio data de la colonia. A la Puerta Mariana, que es una de las puertas principales. Emblemáticas, además. Le pegan con unos, no sé si eran tubos de aluminio o de fierro, y la dañan. Y luego intentaron quemarla. Sí. Entonces, la tolerancia no puede llegar a eso. López Obrador ha dicho, y la señora esta Claudia Sheinbaum también, nunca se van a reprimir. Yo quiero ver mañana, 2 de octubre, cómo va a estar eso, Paco. Es una fecha muy significativa y peligrosa para que hayan desmanes en la Ciudad de México. Te voy a contar una anécdota. El único viaje a que yo he ido al extranjero durante las 3 diputaciones que he tenido el honor de representar, Felipe Calderón me mandó a Japón. Había un coloquio mundial sobre la guerra al narcotráfico. Tenías que ser senador o diputado federal, hablar inglés y conocer cuestiones de seguridad o de narcotráfico. Pues yo de narcotráfico no sabía nada porque nunca he defendido alguno, no he aceptado. Pero sí he litigado en asuntos penales muchas veces. Pues ahí voy. Cuando yo oí ahí que decían que México era el país peor calificado en cuanto a las denuncias y en cuanto a la averiguación de las cosas, se me caía la cara de vergüenza. Pero no es eso a lo que me refiero. El embajador, que se apellida de Icaza, nos invitó a desayunar a la Embajada Mexicana, que es un edificio precioso, dado en comodato por el gobierno japonés al gobierno mexicano, por tiempo indefinido, creo que es mientras sea embajada, porque México en alguna época recibió a japoneses que emigraron por los problemas que tenían allá. Llegaron muchos japoneses a Chiapas. Entonces íbamos en una camioneta de la embajada y me extrañó ver unas torres, yo creo que como de 8 o 10 metros altas, de un metal blanco, no sé si era acero, inoxidable o aluminio, y arriba unos policías. Pues como son los japoneses, chiquititos, delgados, pero membrudos, vaya, no muertos de hambre. Y le pregunté al chofer, que le digo, oiga, ¿para qué están ahí? Dice, mire, diputado, yo no soy mexicano, pero conozco su país. Aquí se pide permiso para una manifestación. Les dan un trayecto muy definido. Aquí comienza, hasta aquí llegas. Y como luego algunos provocan desmanes, se para donde debe terminar la marcha una hilera de policías, 40 o 50 con garrotes y con gas lacrimógeno. Y al frente pues está un capitán de la policía o un comandante. Cuando ya están muy cerca, da unos pasos adelante y le dice, señores,
y les das una reverencia como acostumbran a hacerlo, como una muestra de respeto a los japoneses. Por favor, disuelvan su manifestación. Hasta ahí está permitido. Algunos gritan y no, y avanzan un poco y se vuelve a decir, por favor, es la segunda vez. A la tercera los reprimo. Pueden entrar y les entran a bastonazos. Y como eso ha ocurrido en algunas ocasiones, nadie rebasa los límites. Yo creo que los diputados federales y los senadores en esta administración, que se han intensificado esos desmanes, deberían establecer de manera clara cómo se manifiestan, qué es lo que no pueden hacer y cómo se les va a reprimir. Yo estoy preocupado porque mañana no sabemos lo que vaya a suceder. Ojalá no pase nada, pero sí es obvio que hay grupos que participan en las manifestaciones con la intención de generar caos, con la intención de generar problemas, porque ahora con los medios, pues simplemente esto se muestra a México y al mundo lo que pasa. Y yo quiero saber quién va a querer venir a invertir, quién va a querer viajar a algunos lugares del país donde hay tal violencia, donde se destruyen cristales, se rompen cristales, se saquean tiendas. Pues me parece que es una especie de barbarie. A ver, yo quiero aquí hacer algunos comentarios. Me parece verdaderamente demagógico, absurdo, populista, falto de, ¿cómo le podríamos poner la palabra? La mejor, falta de visión de la jefa de gobierno, la equivalente ahora que es como la gobernadora de la Ciudad de México, que disolvió el equipo de granaderos, al cuerpo de granaderos, los quitó. Yo no sé a quién ir a mandar ahora para poder contener una manifestación de estas, si a los agentes de tránsito o a los policías de crucero, no tengo idea, pero fue un error. Ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en Europa han quitado los granaderos. Es un cuerpo especializado, entrenado para poder resguardar el orden. Número uno. Número dos, también me preocupa bastante. No hay que confundir la palabra. La obligación del gobierno es guardar o conservar el orden, no reprimir. Reprimir es reprimir a alguien por sus ideas, reprimir a alguien porque quiere manifestarse pacíficamente. No, eso sí sería una represión, pero en este caso, tratándose de un grupo de vándalos que está destrozando, que está agrediendo, que está causando daño en propiedad privada, pues tienen que contenerlos de alguna manera. No puede ser que salga la gente y haga lo que le dé la gana. Comentaba yo en una ocasión que en algunos países muy avanzados, Francia, por ejemplo, que es una de las libertades que tenemos ahora, donde se inicia la Revolución Francesa, por cierto, pero en esos países hay efectivamente una tolerancia, llegan los manifestantes, solicitan permiso, van y se manifiestan, pero en el momento en que empiezan a crear problemas, en el momento en que empiezan a quemar carros, a destruir o a grafitear monumentos que son un emblema de Francia, que son edificios o monumentos históricos que los franceses le tienen una gran admiración y respeto, en ese momento entra la policía y pone orden, porque también si no pone orden, ¿hasta dónde podía llegar el desorden provocado por los agitadores? Yo creo que aquí hay una confusión. Es más barato pagar los daños con cargo a nosotros de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos, que detener a esa bola de rijosos, de agitadores profesionales muy bien organizados que llegan a causar daños. Pero además son identificables, Paco. Claro. Van enmascarados. A esos a los que van enmascarados es porque tienen algo que ocultar, alguna cosa indebida van a hacer, no afectar a los demás. Pero, volviendo a la idea esa de Félix Salgado Macedonio, de que desaparezca el Poder Judicial Federal, déjame platicarte otra anécdota también de Prusia. Federico el Grande, que fue un extraordinario gobernante y que engrandeció a Prusia, le gustaba la cacería. Y un día, pues, yendo con su séquito, se metió a unos terrenos, una granja,
donde había un molino. Ahí el dueño era un molinero, una gente muy modesta. Y entraron a caballo buscando un venado quizás, y bueno, despedazaron todo. Salió el molinero y le dice, oiga, esto es mío, mire cómo lo están desbaratando, háganme el favor de retirarse. Entonces el emperador, desde su caballo, le dijo, ¿sabes quién soy? Dijo, sí, ¿quién soy? El rey. ¿Cómo lo sabes? Y sacó una moneda. Ahí estaba la efigie del emperador. ¿Y te atreves a hablarme así? Yo puedo hacer lo que quiera. Dice, sí, lo que quiera, pero donde haya jueces. En Berlín hay jueces, aquí no hay. O sea, ¿qué representa eso? ¿Qué significa, Paco? Que la gente cree que donde hay jueces, aunque no sea muy cierto, y donde se aplica la ley, hay orden. Buena reflexión, buena reflexión. Por eso necesitamos jueces capaces, honrados y bien pagados. Claro que sí. Vamos a una pausa. Seguimos platicando con el licenciado Sergio Vaca Betancourt Bretón, quien ha sido legislador local y legislador federal, abogado con mucha experiencia, y nos está comentando sobre el tema de los legisladores. ¿Qué propuestas han hecho que son adecuadas y qué propuestas, en su opinión, pues no deben ni siquiera de haberse planteado? Sergio, estamos ya en conclusiones casi. ¿Qué tenemos todavía pendiente por comentar? Algo que no podemos pasar por alto, Paco. En mi familia, mi padre murió siendo vicealmirante de la Armada de México, egresado de la Escuela Naval. Y mi madre fue de la primera generación de la Escuela Militar de Enfermeras. A mis hermanos y a mí nos enseñaron a respetar el uniforme, a actuar con disciplina, a cumplir lo que se promete y un montón de cosas. ¿A ser puntuales? A ser puntuales. Bueno, entonces yo siento que en esta administración se ha permitido que atente la chusma contra la dignidad del ejército y de la armada. Hace 10 años las pocas cosas respetables que han habido aquí, pues son los soldados y los marinos. Ya ves en carnaval, a ti te tocó y a mí también muchas veces, ellos van a los lados y previenen cualquier ataque de los borrachos o de los drogados. Bueno, ahora ya se ha vuelto un espectáculo común, ofensivo, que los que protegen a los huachicoleros impiden que detengan a los delincuentes, pero además secuestran a los soldados, a los marinos, a los policías, los golpean, les quitan las armas. Seguramente tú no lo sabes, ni mucha gente que nos está viendo y escuchando, pero conforme al Código de Justicia Militar, que un soldado o un marino, del grado que sea, pierda su arma, es un delito federal que se castiga con cárcel. Y ahora ellos tienen que tolerar ser desarmados. A mí me gustó un comentario que hizo el secretario de la Defensa la semana pasada, diciendo que de esa fecha en adelante, cuando fueran agredidos, poniendo en riesgo su integridad física, las tropas iban a actuar. No se trata de que le disparen a todo mundo, pero en el momento en que ya no se respeta a las Fuerzas Armadas, vamos a caer en la anarquía. Cada quien va a hacer lo que se le pegue la gana, y yo creo que los militares de cualquier arma merecen respeto y agradecimiento de nosotros. Hay una frase de Jorge Washington que dice que ley sin libertad es tiranía, libertad sin ley es anarquía. Sí, es cierto, no la conocía yo, pero es totalmente cierto. No puede ser que a las fuerzas del orden, sobre todo a las instituciones que tienen mayor prestigio por su profesionalismo, por su seriedad, por su entrega, por su amor a la patria, por su disciplina, se les agreda. Se les agreda en la forma, se les agreda y se les ofenda. Se les desarma, se les insulta. En la forma que se hace. Y ¿sabes qué? Lo más grave, no pasa nada. No pasa nada. Esto nos da una idea que los fuchis y los guacalas no funcionan. Hay algunas frases que este gobierno ha sacado, lo cual
no sé quién las haga, pero riman. Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués. Deben de tener por ahí alguno inventando frases. Vamos a dar abrazos y no balazos. Otra que decían, preferimos becarios y no sicarios. Bueno, son frases bien hechas o regularmente hechas que hasta riman, caen un poco en gracia, a algunos les cae muy gordo, pero el tema es que no se resuelven las cosas así. Tiene que haber un Estado de Derecho y el gobierno, aquellos que violan la ley, aquellos que maltratan o que intentan maltratar a las fuerzas del orden, aquellos que vandalizan edificios, aquellos que generan caos, pues los tiene que detener. Esto es como en el caso de un padre de familia que permite que sus hijos hagan lo que se les dé la gana. Llega un momento en que se van a dejar a los hijos en la casa y al papá y a la mamá los van a echar a la calle. Tiene que haber orden, tiene que haber respeto, eso es lo básico. Quisiera yo terminar, Paco, tomando en cuenta lo que estás diciendo. Hubo una novelista inglesa ya fallecida, avecindada en Estados Unidos, que se llamó Taylor Caldwell y escribía novelas con profunda investigación de temas históricos. Uno de sus libros, se llama La columna de hierro. Es la vida de Marco Tulio Cicerón, el que dicen que fue el mejor abogado y el mejor orador de Roma. También escribió otro sobre Grecia, Aspasia, la concubina de Pericles. Pero lo más significativo sobre el tema que acabas de explicar es una especie de autobiografía muy pequeña que se llama Una juventud difícil. Ella fue la primera que procrearon sus padres. Y su padre, que debe haber sido muy machista, quería que su primer hijo fuera hijo, no que fuera varón. hija, que fuera varón. Bueno, en ese librito, que es de los más cortos, dice: mi padre, por sentirse defraudado al haber nacido yo mujer, me trataba como hombre. Había nieve, me daba una pala y tú tienes que despejar el camino para que saquemos el carro. Tú tienes que ir a la escuela y ser dedicada, buena estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Una disciplina férrea. Dice, ahora se lo agradezco. Claro, templó su carácter, la formó. Si usted quiere echar a perder a sus hijos, no los regañe. Dele todo lo que pida. Dele todo lo que pida, consiéntalos y va usted a ser perezosos, inútiles y una pérdida de una vida que pudo haber sido útil. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Fíjate que es muy cierto esto. Yo creo que si algo debemos admirar nosotros es a las personas que ante una situación complicada, familiarmente, económicamente, escolarmente, tuvieron muchas adversidades, o inclusive físicamente, tuvieron que vencer muchas adversidades. Y en lugar de sentarse a lamentar de su situación, se crecieron ante los problemas y los vencieron. Fueron personas muy destacadas. Esto que vemos en las revistas, en las novelas, en las biografías, yo tengo la esperanza de que lo veamos en México y que tantos problemas que afrontamos nos ayuden a crecernos en el buen sentido, para ser más ordenados, más disciplinados, más trabajadores, perder menos el tiempo. Yo creo que si eso, ser mejores mexicanos, ser mejores ciudadanos, yo creo que si eso lo logramos, los problemas que tenemos nos van a servir para catapultarnos hacia una situación mucho mejor que la que estamos viviendo. Esa es mi esperanza. Ojalá la comparto, pero yo creo que yo ya no la voy a ver. No hay que perder la fe en los milagros, mi querido Sergio. Pues muy completa la plática, se nos acabó el tiempo, solo me resta
pues agradecerte que hayas aceptado venir. Siempre el que nos traigas historias, anécdotas, biografías, nos ilustra. Creo que los mexicanos necesitamos más información de esta naturaleza para acrecentar nuestra cultura. Y cuando hay cultura, creo que las cosas se ven bajo otra óptica y dejamos de ser borregos para convertirnos en ciudadanos. Que eso es lo más importante. Es lo más importante, ya lo creo. Pues Sergio, muchísimas Al gracias. contrario, ya sabes que vengo con mucho por gusto. compartir tus conocimientos con nosotros, con nuestros radioyentes. Les agradecemos muchísimo su atención y hacemos el compromiso que Dios mediante estaremos en contacto a través de este programa Líderes de Opinión el próximo sábado a la misma hora y con otra persona que invitemos que seguramente va a tener mucho que aportar y mucho que comunicar. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.